El Señor les bendiga. Vamos a continuar con este estudio que estamos llevando acerca del libro de Esther. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 2. La semana pasada tuvimos oportunidad de iniciar el capítulo 1. Si les pusiéramos título, yo creo que para el capítulo 1 le quedaría muy bien como título: Destitución de la reina Vasti. ¿Qué les parece como título del capítulo 1? Sí quedaría, ¿verdad? Bueno, pues para este capítulo 2 quedaría muy bien: Esther es nombrada reina de Persia, precisamente por lo que vamos a ver a continuación. ¿Estamos en la diapositiva, no? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un resumen rápido de lo que consideramos la semana pasada. Hablábamos del rey Asuero, que lo vamos a conocer en los libros de historia, en las enciclopedias, como Jerjes. Asuero es el rey Jerjes y gobernaba en el imperio persa en tiempos justamente de Esther. Su imperio era tan extenso que abarcaba desde la India hasta Etiopía. Un rey poderoso, sin duda. Hizo un banquete de 180 días, 6 meses de fiesta, y lo hizo para todos los principales del reino: gobernadores, jefes del ejército, consejeros, personas allegadas a él, ¿verdad? En banquete durante 180 días. Terminado este banquete, tuvieron otro más, un banquete por 7 días. Este banquete lo hizo precisamente allí en Susa, que es la capital del reino. La semana pasada veíamos algunos mapas. Bien, y lo hizo para todos los habitantes de este lugar. Alegre por el alcohol, se le ocurrió la idea de llamar a su esposa, la reina Vasti, una mujer hermosa, como dice la escritura, para presumir su belleza delante de los invitados. Era lo que quería hacer. Bueno, la reina Vasti desobedece esta orden y precisamente por eso es destituida como reina. Y uno de los motivos era precisamente que no fuera a ser una mala influencia en las mujeres del reino. Bueno, eso es un resumen de lo que vimos. Vamos a iniciar. Siguiente diapositiva. Vamos a iniciar el capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a hacer por partes y además no lo vamos a hacer en orden secuencial de los versículos. Vamos a leer unos pasajes antes que otros. Vamos a ponerle un cierto orden un tanto diferente. Diapositiva 3. Vamos a ver primero, ahora presentamos a Mardoqueo y a Esther, otros de los personajes, los más importantes, ¿verdad?, de este libro. La semana pasada vimos al rey Asuero y a la reina Vasti. Les voy a invitar a que en sus Biblias leamos todos juntos en ese capítulo 2, del versículo 5 al versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos, del versículo 5 al versículo 7. Presentamos a Mardoqueo y a Esther. Dice, todos juntos lo hacemos, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Muy bien, aquí nos da unos datos que va a ser interesante poder resaltar, porque nos dice: Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. ¿Recuerdan a un rey? Bueno, el único rey, de hecho, que era de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel, el rey Saúl. Bueno, pues Mardoqueo también pertenece a esta tribu, según lo que acabamos de ver. Mardoqueo, decíamos desde la semana pasada, a diferencia de Esther, Mardoqueo sí vino de Jerusalén, ¿verdad?, cuando Nabucodonosor llegó
a invadir y fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia. Le tocó ir a Mardoqueo en ese tiempo, justamente en tiempo de Jeconías. Así que algo que podemos decir que de Mardoqueo es que era un hombre de alrededor, si no es que más de 70 años. Y precisamente por esta razón, cuando mueren los padres de Hadasa, que es Esther, bueno, Mardoqueo la adopta. Era su prima, pero pues la edad pues daba como para que la tratara como hija, por eso la adoptó. Y la Biblia resalta este detalle. Esther era joven y era hermosa. Este es un dato muy importante porque justamente va a ser la razón de ser de este capítulo que estamos viendo. Vamos a avanzar. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Aquí presentamos a Mardoqueo y a Esther. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el rey Asuero? Que dejamos en el capítulo 1. ¿Qué está pasando con el rey Asuero? Del versículo 1 al versículo 4 leemos todos juntos. Dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Muy bien, entonces nos relata, ¿verdad? Asuero se acuerda de Vasti, pero por lo que vimos la semana pasada, el consejo fue que Vasti ya no pudiera venir a ver al rey y fue sellado el decreto. Algo que tienen los persas es que son muy respetuosos de las leyes que han sido establecidas. Y entonces no pueden hacer algo contrario. Y si el hecho de que Vasti ya no podía venir a ver al rey quedó allí registrado y sellado, pues entonces él se acuerda y dice, pues ya no puedo llamarla. El rey no tiene reina, el imperio no tiene reina. Así que bueno, pues es necesario hacer un consejo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, viene la propuesta. La propuesta prácticamente consiste en hacer un concurso de belleza. Esa es la propuesta, un concurso de belleza. Traigan a todas las jóvenes del reino, mujeres vírgenes, pues las más hermosas, por supuesto, y entonces que el rey elija la que mejor le parezca, ella será la reina. Y bueno, se designa a un hombre llamado Hegai. Él es un eunuco. Un eunuco es un varón que fue castrado precisamente para que él no tuviera ese deseo, ¿verdad?, por las mujeres. Entonces, pues iban a estar al cuidado de este Hegai. Hegai es como una especie de gerente, como un administrador, como un encargado de todo ese lugar. Sin duda había otras personas que le ayudaban en las tareas que él tenía que realizar, pero él se encargaba de cuidar a las jóvenes vírgenes, ¿verdad?, a las doncellas, y además a prepararlas para encontrarse con el rey. Esa era la tarea que tenía que realizar Hegai. Y es necesario aquí resaltar, para poder entender lo que pasa en todo esto, es necesario resaltar que aquí hay 3 lugares importantes, tenemos que destacarlos. El primero es la casa de las mujeres doncellas, ¿sí?, las que son candidatas a ser la reina. El segundo es, por supuesto, la casa del rey. Y el tercero es otra casa de mujeres, pero esta es la casa de las mujeres concubinas, en otras palabras, las que van a venir a ser las esposas del rey, aunque no necesariamente la reina. El rey elegirá
a quien colocará como reina. Entonces son 3 lugares importantes. Hegai, el eunuco, está encargado de la primera casa, la casa de las mujeres doncellas, y está encargado de ayudarles en su preparación para encontrarse con el rey. Siguiente diapositiva, por favor, es la 5. Vamos a ver ahora las reglas de este concurso de belleza. ¿Sí? Aquí tiene como título la diapositiva: la casa de las mujeres, los preparativos de las doncellas. Y hay algunas reglas que son establecidas incluso allí también por ley en medio de los persas. Cómo se iban a dar los preparativos y cómo iban a venir al rey, todo eso estaba organizado y ya estaba determinado por leyes. Entonces vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 para conocer las reglas de este concurso de belleza. Versículos 12 y 13, todos juntos vamos a leerlo. Dice así: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, ¿verdad? Así que por ahí es mencionada conforme a la ley acerca de las mujeres. Así que en medio de todo esto hay una ley. Por eso decíamos las reglas de este concurso de belleza. Y las reglas incluían una preparación de un año completo para cada una de las doncellas. Un año completo, dividido en 2 partes. En la primera parte son 6 meses en donde van a recibir tratamientos de belleza con aceite de mirra. Los otros 6 meses seguimos con los tratamientos de belleza, pero ahora son con perfumes y afeites de mujeres. Cosas, ¿verdad?, que van a venir a ser muy importantes. Una piel suave, ¿verdad?, y un aroma agradable, pues porque se van a presentar delante del rey. 6 meses con ese, untándose todos los días, ¿verdad? Ese aroma prácticamente iba a ser parte de ellas, ese aroma. Se trataba de que su encuentro con el rey fuera agradable. Entonces, por eso vemos aquí 6 meses y 6 meses. Además, pues la forma en la que se iban a presentar no era todas juntas para que el rey eligiera, no, iba a ser por turno. Y en cada turno, bueno, cada doncella iba a estar con el rey. Entonces, hay toda una serie de preparativos, ¿verdad?, que se tienen que realizar para que cada una de ellas pueda presentarse delante del rey. No termina allí, siguen algunos detalles adicionales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer el versículo 14. Dice como título allí: la casa del rey y la segunda casa de las mujeres. Vamos a leer el versículo 14 todos. Dice así: ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Miren, entonces nos da otros detalles adicionales acerca de cómo van a ser las cosas. Ellas sabían esto, así era, de esta manera. Venía, ¿verdad?, una tarde, según el turno de cada una, venía una tarde y prácticamente pasaba la noche con el rey, hasta la mañana siguiente. Y entonces a la mañana siguiente, esta mujer ya no iba a regresar a la casa de las mujeres doncellas, sino que iba a ir a la casa de las mujeres concubinas. De hecho, por eso el nombre del eunuco que cuida este lugar es diferente. Es otra persona, es Sasgás, eunuco del rey. Bueno, y algo que sucedía es que probablemente para muchas de ellas era la única noche
en la que iban a conocer al rey. Para muchas de ellas era la única noche. Solo si el rey les llamaba, pues entonces podrían estar con el rey, pero si el rey no le llamaba, incluso también hay leyes al respecto, ¿verdad? No podía venir cualquiera así con esa libertad, que ya lo veremos más adelante. El caso es que ellas sabían esta condición. Algunos piensan que eran obligadas, No necesariamente eran obligadas, porque pasar a ser concubina del rey también significaba para ellas un cuidado especial. Ellas siempre iban a estar seguras en un lugar especial, de por vida prácticamente, de por vida. Es más, en algunas ocasiones sus familiares también eran beneficiados de todos los beneficios que iban a recibir ellas. Entonces, en muchos casos, si era la intención de muchas de ellas, sí poder ser la reina, participar de este concurso para llegar a ser la reina, entendidas de que las cosas son así. Si el rey no la elige, bueno, estaría por lo menos en la casa de las concubinas. Esto es algo que tal vez no lo aceptamos y no lo vemos con buenos ojos, porque no es una costumbre de nuestros tiempos. Y además nosotros ya tenemos el conocimiento bíblico de parte de Dios que los esposos nos guardamos para una esposa y las esposas se guardan para un solo esposo. Y hacemos un compromiso delante de Dios. Entonces, de alguna manera, por eso miramos esto y como que no nos va a checar. Pero primero tenemos que considerar algunas cosas. Este pueblo persa no es el pueblo de Dios. Este pueblo persa no vive bajo las leyes de Dios. Dios le dio sus leyes a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Entonces este pueblo no se rige bajo las leyes que Dios sí le dio a su pueblo, que Dios le dio incluso a sus reyes, ¿no? Del pueblo de Israel, porque hablaba de esto. Así que estamos hablando de un pueblo que no conoce y que no tenía esa relación con el Dios de Israel. Y por eso estas costumbres, y por eso digo, insisto en esta parte, realmente no todas eran obligadas. Algunas sí buscaban llegar a esa posición. Iban a tener bienestar de por vida. Y insisto, algunas de sus familias también. Además, por otro lado, no todas llegaban por concurso. Algunas mujeres concubinas pues eran hechas así por algunos acuerdos diplomáticos con otros pueblos. Entonces venían a ser parte del harén también. Y estos acuerdos se hacían precisamente a veces para mantener la paz. Bueno, así que una noche era suficiente para que la doncella pasara de una casa a la casa del rey y luego a la casa de las concubinas. Y a menos que le llamara el rey. Bien, hasta aquí las reglas del concurso. Ya todas saben cómo es el concurso. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver a Esther que llega al concurso. Versículo 8 y 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Muy bien, entonces ya es hora de poner en marcha todo esto, ¿verdad? Se divulga este mandato, entonces se reúnen muchas
muchas doncellas y vienen a la casa de las mujeres doncellas, a cargo de Hegai, como ya se mencionó. Esther estaba entre todas estas doncellas. Pero miren lo que menciona aquí. Hegai miró con buenos ojos a Esther. Hegai miró así a Esther, con buenos ojos. Hegai, ya dijimos, pues va a ayudarles a las mujeres a prepararse para su encuentro con el rey. Pero son tantas que también va a ser una tarea incluso difícil para el rey escoger. Así que una de las cosas que también le tocaba hacer a Hegai era de alguna manera pues empezar a identificar, ¿verdad?, quiénes podrían ser los prospectos para ser reina. Y aquí dice el pasaje que Hegai miró con buenos ojos a Esther. No solamente el aspecto físico de Esther, porque al estar presente durante 12 meses, también la conoció, como a muchas otras, ¿verdad? No solamente fue el aspecto físico, seguramente que vio en Esther a una mujer, ya lo vimos, una mujer obediente, una mujer sabia, no solamente una mujer hermosa, sino obediente y sabia, entendida. La Biblia nos dice que ella le hacía caso a Mardoqueo, que además la educó correctamente y seguía los consejos de Mardoqueo. Así que, hermanos, necesitamos considerar estos atributos vienen de parte de Dios. Esos atributos físicos de Esther venían de parte de Dios. E incluso la educación que recibió Esther por medio de Mardoqueo, pues venía de parte de Dios. Así que vamos a hacer un paréntesis en esta parte, hermanos. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer un paréntesis para considerar precisamente esto, la gracia de Dios. ¿Hasta dónde llega a bendecir Dios nuestras vidas? Dándonos gracia delante de los hombres. Y tenemos ahí varios casos. Recordamos a José, vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Y Dios guardó su vida todo el tiempo. Dios tenía mucho cuidado de José. Y dice aquí, estamos en la diapositiva 8, es la gracia de Dios. Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, esta gracia llegó hasta tal punto que José se hacía cargo de la cárcel. Tenía un puesto de responsabilidad, aunque era preso. Ahí tenemos a José. Tenemos varios ejemplos en la escritura, pero vamos a mencionar solamente dos. Escogí también a Nehemías precisamente porque lo acabábamos de ver. Nehemías 2, versículo 5 dice, bueno, cuando tuvo la oportunidad de estar con el rey Artajerjes, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y recordamos, porque lo acabamos de ver, efectivamente el rey Artajerjes le concedió el permiso y le dio cartas para atravesar y todo lo necesario, le concedió todo lo necesario para hacer la tarea. Es la gracia de Dios con Nehemías. Para eso Dios lo puso allí. Por eso Dios puso a José en la cárcel y después lo iba a llevar hasta ser el segundo después del rey. Es Dios en medio de todo esto. Y por lo que va a suceder, ahora es Dios actuando también en la vida de Esther, dándole estos atributos físicos y además, como les decía, también en su carácter. Esther era alguien que llamaba la atención y llamó la atención de Ageo. Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. A veces muchos muy confiados, ¿verdad?, de sus capacidades, de sus conocimientos o de sus cualidades, ¿verdad? Piensan que lo tienen ganado, sin considerar que detrás de todo esto, ¿quién está, hermanos? Es Dios el que está detrás de todo eso. Así que dice, tiempo y ocasión acontecen a todos.
Viene de parte de Dios el tiempo y la ocasión para cada situación en la vida. Seguimos en el paréntesis y avanzamos de diapositiva. Dios nos formó así como somos con un propósito. Dice el Salmo 139, versículos 13 y 14, en la Reina Valera revisada, esa es la versión. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Y nos aclara muy bien y nosotros simplemente necesitamos creerlo. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre con las características que tenemos. Y cuando dice, tú formaste mis entrañas, voy más allá. Aún la forma en la que somos, nuestro carácter, no solamente entonces lo físico, sino también nuestro carácter fue formado por Dios. Y el Señor, además, quiere seguir madurándonos en todas estas cosas. Así que, si Dios nos formó, y Dios no hace las cosas solamente porque sí, sino que tiene un propósito en todo lo que hace, entonces, así como nos formó, es con un propósito de parte de Dios. ¿Quién no recuerda a aquel hombre ciego de nacimiento en tiempos del Señor Jesús? Ese día estaba por allí, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús va pasando. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, pues ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué había nacido ciego? ¿Por qué Dios lo hizo ciego en su nacimiento? Porque Dios quería hacer una obra en él. Y ese día justamente se iba a cumplir el propósito por el cual aquel hombre había nacido ciego. Porque ese día el Señor Jesús le da la vista. Le da la vista. Y bueno, con toda una enseñanza incluso para nosotros. Hoy en día, bueno, yo creo que siempre los adolescentes a veces tienen problemas de autoaceptación. Lo único que necesitamos saber, pues es que Dios nos hizo como somos, a todos, a cada uno de nosotros, nos hizo como somos. Y creer que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que Dios lo va a llevar a su fin. Así que necesitamos aceptarnos como somos, en esas cualidades, en esas características que Dios nos ha dado. No en el pecado, no en el sentido del pecado, de aceptar el pecado en nosotros, no. Pero sí esas cualidades con las que Dios nos hizo. Aquí cerramos el paréntesis y vamos a regresar nuevamente a Esther y vamos a ver hasta dónde llega precisamente la gracia que Dios le ha dado a Esther con las cualidades que tiene. Estamos en la diapositiva que dice Hegai al cuidado de Esther, una mujer discreta. Voy a leerlo yo este pedacito nada más, que voy de la mitad del versículo 9 hasta el 11. Dice, por lo que hizo, estamos hablando de Hegai, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Versículo 11 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Así que la gracia que Dios puso en Esther, la aprecia Hegai y le dio un trato especial. De inmediato le dio un trato especial. ¿Hasta dónde llegaba ese trato especial? Número 1, inmediatamente atavíos. Todas estaban ataviadas, todas tenían ropa, pero esto nos hace pensar que le dio algunos especiales a ella. Siguiente, alimentos. Aparte de los tratamientos de belleza, empezó a trabajar también en la alimentación de Esther. Fíjense en esto, tuvo 7 ayudantes que además
eran 7 doncellas especiales de la casa del rey. Ya dijimos, hay 3 casas. La primera de las doncellas, la del rey, y la otra, la de las concubinas. Entonces, estas 7 doncellas que iban a hacer ayuda para Esther, venían de la casa del rey. Así que imaginémonos que estas mujeres conocen al rey, conocen sin duda sus gustos y sus preferencias. ¿Para qué estaban aquí estas mujeres? Para ayudar a Esther en todo. O sea, era parte de la tarea de este Hegai cuidar todos estos aspectos y aún ayudarle al rey en la decisión final de quién va a ser la reina. Y no solamente eso, tenía un lugar especial en la casa, porque pues obviamente había lugar para todas, ¿no? Pero había un lugar, le dio un lugar especial. Dice, y la llevó con sus doncellas, después de haberle dado a estas doncellas de la casa del rey, a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, Esther gozó de muchos beneficios, la gracia de Dios en la vida de Esther. Hay muchas cosas que nos pasan, hermanos, y a veces compartiendo, haciendo sobremesa, decimos cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado. Y hay una frase que menciono y digo, esto solamente nos pasa a los hijos de Dios. Lo digo en razón de esto, de que sí, Dios nos da gracia. Por supuesto, Dios le puede dar gracia a quien sea, a quien Él quiera, ¿verdad? No descarto que hay quienes tal vez no conocen a Dios, pero Dios les ha dado gracia. Pero sí nos pasa a nosotros también, que Dios nos da gracia delante de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo creció también así, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué tan necesario es para nosotros y de cuánta bendición es para nosotros gozar de la gracia de Dios en nuestras vidas? Porque en la gracia de Dios nosotros vemos su bondad, vemos su cuidado, vemos su protección. En la gracia de Dios, hermanos, está todo eso está incluido. Entonces, pues decimos, wow, gracias Señor por lo que tú nos das a nosotros. Gracias Señor por lo que tú haces por nosotros. Bien, ahora se menciona todavía una cosa más. Esther, aconsejada por Mardoqueo, era una mujer prudente, discreta, y no había revelado para nada cuál era su origen. No había revelado que ella era judía. Insisto que Mardoqueo es un hombre sabio y él no desconocía, pues, persecuciones, rechazo al pueblo de Dios. Ha sido algo común que el impío rechaza al justo. Es algo común, el impío rechazando al justo. Pues lo hizo Caín y mató a su hermano Abel. Y así sigue a través de la historia. Bueno, entonces Mardoqueo le da mandamiento a Esther de que tenga cuidado de estas cosas, ¿verdad? Y siempre está al pendiente de ella, está fuera de la casa de las mujeres para saber cómo es tratada, ¿verdad? Bueno, ahí está esta Esther, está ya en todos estos tratamientos por todo ese año, Mardoqueo al cuidado de ella. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya llegó el turno de Esther. Ya llegó el momento de Esther. Versículo 15. Versículo 15 y hasta el 17 vamos a leer. Dice como título ahí, Asuero amó más a Esther. Dice así, cuando le llegó a Esther, todos, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar
de Basti. Bien, nos detenemos ahí. Llega el turno de Esther y miren, una de las cosas de las reglas, parte de las reglas, es que las mujeres, al presentarse delante del rey, podían pedir lo que ellas quisieran, lo que ellas pensaran que les iba a ayudar a verse más agradables delante del rey. Y entonces podían pedir algún maquillaje de un color, por poner algunos ejemplos. Podían pedir a lo mejor unos aretes, podían pedir a lo mejor un adorno para la cabeza, podían pedir algún vestido especial o hasta de algún color especial. Y no se les iba a negar, se les iba a proporcionar, porque ellas iban a tratar de presentarse lo mejor posible delante del rey. Era su única oportunidad prácticamente para ganar, para ser elegidas como reinas. ¿Sí lo vemos? Bueno, pero es curioso, porque dice que a Esther le aconsejó a Hegai solamente de algunas cosas. No nos dice qué cosas. Pero Esther siguió el consejo de Hegai y pidió únicamente lo que Hegai le aconsejó. Y entonces ella venía, dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Otra vez, la gracia de Dios en la vida de Esther. Obviamente el rey, igual que Hegai, puede apreciar todas estas cualidades que tiene Esther y nos dice, y la amó más que a todas las otras doncellas. Así que la decisión, ¿verdad?, fue tomada, la decisión para que ella fuera la reina. Vamos a la siguiente diapositiva. Esther es nombrada reina. Dice, después de que le puso la corona real en su cabeza, la hizo reina. Dice el versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Tenía reina, ahora el rey. Y entonces, ¿qué quiso hacer él? Un banquete. Era necesario, ¿verdad?, hacer todo este reconocimiento. Él es la reina. De hecho, esto tiene nombre, es el banquete de Esther. Así que le hace reina y le hace un banquete. Para mostrar su alegría y su benevolencia, disminuyó los tributos a las provincias. O sea, redujo los impuestos a todas las provincias sobre las que gobernaba, ¿verdad?, el imperio persa. Fue muy generoso. Eso es la decisión que toma el rey cuando va a recibir ya a la mujer que va a tomar como reina, y un gran banquete. Bueno, vamos a aprovechar esta enseñanza, porque esto es profundo, ¿verdad? Es bien profundo. Esther podemos mirarla, ¿verdad?, como nosotros ahora la iglesia. Esther es la novia que se está preparando para su encuentro con el rey. Nosotros todos somos la iglesia de Cristo y nos estamos preparando, ¿verdad?, de alguna manera, ahorita lo vamos a ver, para nuestro encuentro con el rey. Porque el rey viene por nosotros, ¿sí o no? El rey viene por nosotros. Y esto es de mucha bendición poderlo considerar. Dice Efesios 5, del 25 al 27, está ya anotado, pero lo leo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. El domingo hablábamos de esto, ¿ah? Para santificarla, para apartarla a la iglesia para Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como
Esther y las demás doncellas se están preparando durante todo un año con tratamientos para encontrarse con el rey, el Señor diariamente con nosotros está tratando a través de su palabra. Y lo que está haciendo es lavándonos, está limpiando nuestras vidas a través de su palabra. Porque a través de su palabra nos sigue recordando las cosas que son agradables a Él, las cosas que no son agradables para Él. Y somos llamados y confrontados constantemente para cambiar, si es que así fuera, un mal proceder que hubiera en nuestras vidas. Somos confrontados de parte de Dios cuando Dios nos encuentra en pecado. Y el propósito es este. Dice, Él quiere una iglesia santa, sin mancha, una iglesia pura. Recordemos tantito, 6 meses de aceite para las mujeres, el tratamiento, ¿verdad? 6 meses de aceite. Y pensando en esto, que el aceite de alguna manera simboliza al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, siempre. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, imaginémonos el tratamiento de parte de Dios para nuestras vidas, preparándonos para el encuentro con nuestro Rey. Bueno, no es todo. No es todo. Además, esos perfumes, 6 meses, yo creo que el aroma a perfume ya está impregnado en su piel de aquellas mujeres. Y entonces imaginémonos, ¿verdad?, que nuestras vidas son como un olor fragante delante de Dios. O sea, ya impregnadas nuestras vidas de todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, preparándonos para ese encuentro. Y dice que aquí el Señor lo hace para presentarse a la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Y para eso dio su vida por nosotros. Dice la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice el apóstol Pablo a los hermanos: los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por eso podemos hacer la comparativa. Por eso la podemos hacer. Porque sí, a la iglesia está representada como esa mujer virgen pura, dispuesta para Cristo. Y dice Apocalipsis también: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ha llegado, ¿verdad?, ese momento tan esperado. Apocalipsis ya nos lo deja ver como ya un acontecimiento que sucedió. Ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién dice amén? Queremos encontrarnos, ¿verdad? Queremos ver al Señor cara a cara y nos ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces significa que hoy su iglesia, que somos nosotros, pues vivimos haciendo la justicia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y como decíamos el domingo, y aún, hermanos, debemos de esforzarnos por mantenernos allí. La salvación es un regalo de parte de Dios. Ese no lo podemos ganar ni nos lo podemos comprar. Que no haya confusión en esto. Pero mantenernos fieles a Dios sí es algo que nosotros tenemos que procurar todos los días. Fieles a Dios todos los días. Para Esther y aquellas mujeres era un año. Para nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero es hasta que el Rey venga por nosotros o nos llame, ¿verdad?, a su presencia. Hasta ese momento. Y debe ser un momento muy anhelado para nosotros, hermanos. Bueno, es Esther allí, ya ocupando el lugar como reina. Ahí la vamos a dejar por ahorita. Y el capítulo 2 termina
pues en un evento pues que parece romper el esquema, pero lo vamos a considerar brevemente para terminar el capítulo completo. Así que vamos a leer del 19 al 23 todos juntos. Diapositiva 14, por favor. Creo que no les mencioné, ¿verdad? Diapositiva 14 dice la conspiración contra el rey. Versículos del 19 al 23. Dice así: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, bueno, curiosamente Mardoqueo está allí, no está más que atento a lo que está pasando con Ester. Es lo que está haciendo allí Mardoqueo. Por eso está en ese lugar, justo en ese momento preciso, cuando estos hombres, pues los escucha él, que están hablando y están conspirando contra el rey y lo quieren matar. Es real, lo quieren matar. Y entonces Mardoqueo hace algo que debe parecer muy natural para nosotros. Estamos hablando de un asesinato, de matar a una persona. No solamente porque fuera el rey, no solo porque fuera el rey, es una persona, ¿verdad? Y nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Entonces, bueno, le toca escuchar y lo denuncia. Le dice a Ester, Ester le dice al rey, ¿verdad? Y de alguna manera los eventos se van dando de esta manera. Se hace la investigación y esos hombres son colgados. Pero este evento queda registrado y esto es bien importante. Este detallito, ¿verdad? Ese evento quedó registrado en un libro, el libro de las crónicas del rey, que nada tiene que ver con los libros de crónicas que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? Son los libros de los reyes de aquel pueblo. Entonces queda registrado y muchos que ya leyeron, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que aquí está el antecedente de las decisiones que se van a tomar más adelante, precisamente para bendición del pueblo de Dios. Y solo porque Mardoqueo estaba por ahí, no hacía otra cosa más que estar al pendiente de Ester, no estaba haciendo nada indebido, sencillamente estaba al pendiente de Ester. Pero curiosamente, aún hasta los tiempos, hermanos, Dios los tiene bien definidos y coincide el momento en el que está Mardoqueo con el momento en el que están conspirando estos hombres. Fueron ahorcados y se acabó el asunto, pero esto va a quedar como evidencia para más adelante. Vamos a dejarlo por hoy hasta ahí y continuamos, si Dios permite, la próxima semana con el capítulo 3. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar también para ser despedidos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder comprender todas estas cosas, a asimilarlas, a atesorarlas y a ver de forma práctica su aplicación cada uno en nuestras vidas de manera personal. Puestos de pie, cerramos nuestros ojos. Puestos de pie, porque ya vamos a orar también para ser despedidos. Padre Celestial, en esta noche agradecemos la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra y conocer acerca de tantas bendiciones. Ver, Señor, cómo tienes poder sobre todas las cosas. Los tiempos están en tus manos, nuestras vidas, Señor, también. Tú nos hiciste, tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Y Señor, también incluso
con el carácter que tenemos cada uno de nosotros. Y aún, Padre, hasta hoy has tratado en nuestras vidas, has conquistado nuestros corazones y nos has traído hasta este lugar. Señor, sin duda entendemos que fuimos creados con un propósito. Aunque no lo veamos con claridad, lo creemos, Señor. Creemos que pusiste tus ojos en nosotros y nos llamaste. Y Señor, hoy estamos aquí dándote gracias. Gracias por la oportunidad de recordar tu amor, enviando a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz y así darnos a nosotros salvación y vida eterna y hacernos parte de tu iglesia, esa iglesia que tú estás conformando, pura, santa, sin mancha, una iglesia bien dispuesta, ataviada y lista para el momento de las bodas del Cordero. Señor, es el deseo de nuestro corazón. Hemos creído en tus palabras y es el deseo de nuestro corazón estar listos para ese momento. Afirma en nosotros tu palabra. Ayúdanos en las decisiones que necesitamos tomar, Señor, y si es necesario que confrontes allí lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos y lo tengas que hacer a un lado para que no sea estorbo, para que nosotros caminemos rectamente y de forma agradable delante de ti, hazlo, Dios. Aquí estamos en tus manos. Gracias por esa muestra de tu amor para nuestras vidas. Gracias, Señor. Vamos a terminar esta reunión y nos dispondremos a regresar a nuestros hogares, no sin antes pedir una vez más que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.